¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El proceso electoral de este año enfrenta focos rojos en Guerrero y Oaxaca, estados donde existen también grupos que se oponen abiertamente a la realización de las elecciones. Ante ello, el Instituto Nacional Electoral prepara opciones si hay resistencia a la colocación de las casillas. En Oaxaca, la representación del INE informó que cuenta ya con sedes alternas si los maestros de la sección 22 de la coordinadora, pues cierran las escuelas donde se colocarían las casillas. Para Guerrero, el consejero presidente Lorenzo Córdoba dijo que si hubiera intentos de impedir la instalación de casillas, el organismo pedirá el apoyo de las fuerzas de seguridad. Nos acompaña aquí en el estudio de Dinero y Poder Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Ciro, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias por la invitación. Buenas noches. Mauricio González Macario Esquetino, buenas noches. Buenas noches. Ciro, Oaxaca, Guerrero, digamos, como los grandes focos rojos, y viene aquí la gran discusión con respecto a quién tiene la responsabilidad en esto. Si se trata de un asunto del propio instituto, que tendría que ver cómo le hace, si es el gobierno federal el que tiene que garantizar, el gobierno de los estados, también son elecciones estatales. Ahora sí, ¿cómo se reparte la responsabilidad en esto? Hay una responsabilidad compartida. Nosotros como autoridad electoral tenemos la obligación de identificar ciudadanos, visitarlos en sus domicilios, convencerlos de que funjan como funcionarios de casilla, capacitarlos, y ese trabajo va avanzando. Empezó en todo el país el 9 de febrero. En Guerrero concretamente necesitaremos 44,000 funcionarios de casilla. Ya hemos identificado 61,000 guerrerenses aptos, que quiere decir que tienen disposición, que saben leer, escribir, que no son parte de algún partido político, que no son candidatos, y que tienen disposición de hacerlo. Así que ya tenemos más gente en disposición que la que se necesita, aunque pues no es un promedio exacto. Hay algunas regiones donde es más difícil. Ustedes saben que por las propias condiciones socioeconómicas de Guerrero el índice de analfabetismo es muy alto, y en algunas zonas pues es complicado encontrar 9 ciudadanos por cada casilla con la escolaridad adecuada para hacer las tareas. En el caso de Oaxaca también está avanzando el trabajo de manera adecuada. En realidad el INE para la instalación de casillas lo que hace son recorridos desde los consejos distritales, y hay varias opciones por cada casilla. Es decir, no es que tengamos un plan B ahora ante algunos incidentes, sino que desde antes tenemos distintas alternativas para que si tenemos algún contratiempo en un sitio donde se piensa ubicar una casilla, exista una alternativa, incluso para las casillas que se instalan en domicilios particulares y la gente decide que no quiere prestar su patio, pues buscas otra opción, ¿no? Entonces, así es como se está avanzando. Las Fuerzas Armadas no se van a solicitar para Guerrero, para Oaxaca. Van a participar en todo el país. Así es siempre. Es decir, son el Ejército y la Marina quienes resguardan los paquetes electorales, quienes resguardan nuestras sedes para que se desarrolle el cómputo de la elección, y eso va a volver a ocurrir en todo el país. Sí, esta presencia de las Fuerzas Armadas existe desde que yo recuerdo las elecciones, está incluso en las leyes. La parte aquí importante es que habría que tratar de que no haya la necesidad de que las Fuerzas Armadas tengan que intervenir, sino que hubiera este trabajo político necesario para que pudiéramos tener elecciones bien en Guerrero y Oaxaca, en donde me parece hay agentes que se llaman sociales. Yo tengo otra palabra para ellos, pero la voy a dejar ahí. Agentes sociales que dicen que están luchando por el desarrollo y demás, y van a impedir elecciones. Esto es bastante difícil de entender, pero hay otros lugares en donde tenemos problemas de crimen organizado, como Michoacán y Tamaulipas, que recuerdo que también el INE había identificado algunas zonas que tenían alguna dificultad. ¿Ahí cómo van? En efecto, nosotros clasificamos de distintos niveles las secciones electorales, que es, digamos, como dividimos el país dentro de los propios distritos electorales, y hay algunas que llamamos especiales porque tienen dificultades.
ya sea y dificultades que nos llevarían a no poder instalar o a tener más complicaciones para instalar las casillas. Y esas complicaciones van desde cosas como el analfabetismo, que no encuentre ciudadanos, hasta pandillerismo también, que no dejan que anden nuestros capacitadores trabajando, o ya cosas de tipo social o de crimen organizado. He de decirles que pues el país se ha complicado, pero afortunadamente nosotros no somos una institución que desde afuera llegue a las comunidades. Los capacitadores que están recorriendo las comunidades, los pueblos, las rancherías, es gente de la propia localidad, de tal manera que no se ve como una intromisión externa, y eso nos permite caminar con mayor tranquilidad, aunque pues sí hemos reforzado algunas medidas. Por ejemplo, hemos tenido que contratar más gente que otras veces para que vayan en pareja, para que la gente no ande sola, para que el trabajo se pueda hacer de día y no estén durante la noche, y hasta el momento no hemos tenido incidentes distintos a los normales que se han tenido, ¿no? Consejero Murayama, el INE y el gobierno federal se han planteado con mucha claridad y firmeza de que sí va a haber elecciones en todo el territorio nacional. Pero bueno, yo creo que a veces hacer escenarios ayuda a anticipar lo imprevisto y a poder reaccionar oportunamente. Entonces, en el plano estrictamente hipotético, vamos a suponer que en algún municipios del país no hay condiciones para el día de la elección que éstas se puedan llevar a cabo. Tengo varias preguntas al respecto. Uno es, ¿qué autoridad determina si existen o no las condiciones para que haya elecciones el día que está fijado para ese proceso? Segundo, si se declara que no hay elecciones, ¿qué sucede, por ejemplo, en un municipio? ¿Quién nombra a la autoridad o cómo se da, digamos, ahí? Pues no puede haber cambio de poderes. Entonces, ¿quién conserva el poder? ¿Bajo qué reglas? ¿Qué papel juega el INE, si es que juega algún papel en estos escenarios hipotéticos? Sí, realmente lo que nosotros estamos viendo es que hay posibilidades de hacer elecciones en todo el país, y las complejidades que hemos tenido, por ejemplo, en el caso de Guerrero, hay desde los llamados a no votar o a ir y anular el voto, hasta algunas voces más extremas que llaman a un boicot de las propias elecciones, a impedir que se instalen casillas. Nuestra disposición es instalar todas las casillas, para eso estamos capacitando a los ciudadanos, y la ley marca en qué escenarios una elección puede ser anulada. Por ejemplo, cuando no se instalen más del 20% de las casillas. Pero estamos hablando de miles de casillas en cualquier escenario para anular una elección de gobernador, por ejemplo, y pues algunas decenas, ya ahí depende del tamaño de los municipios. Si eso ocurriera así, pues corresponderá al Congreso local determinar quién ocupa la presidencia municipal de algún ayuntamiento. Ahora, yo lo que he planteado, he dicho es, ¿a dónde vamos con el discurso de que no haya elecciones? Pues la verdad es que es una vuelta al punto en el que estamos ahora, porque la Constitución pues no prevé de ninguna manera que se suspendan las elecciones, es decir, la soberanía popular empieza en el acto del voto, así se construye, de tal manera que si no hubiera, por ejemplo, un gobernador electo, lo que procede es que el presidente de la República le haga una propuesta al Senado, que el Senado designe a un gobernador interino, cuya primera tarea es convocar elecciones en términos de las leyes vigentes. Es decir, otra vez llamará al Instituto Electoral Local y al INE a que hagan lo que ahorita estamos haciendo. De tal manera que no creo que sea anulando el derecho al voto, al ejercicio del derecho político fundamental, como vamos a tener mejores gobiernos que rindan cuentas. Yo creo que la protesta, la movilización y el voto no son contradictorios, son derechos que se conjugan en una democracia, de tal suerte que lo que
nosotros estamos haciendo es construir las condiciones para que elecciones haya en todos los municipios, en todos los distritos. En el caso de Guerrero estamos hablando de un congreso que se compone de 46 diputados, de 81 ayuntamientos, de la gubernatura y además de la elección de 9 diputados de mayoría relativa que integrarán la Cámara. Sí, Ciro, el tema de la presencia del Instituto Nacional Electoral en las estructuras locales, tú decías, no, es gente la que está ahí adentro, la gente los conoce, no es un modelo centralista. Sin embargo, la propia reforma que se hizo le da cada vez más atribuciones al INE en términos de vigilancia y de pues organización de la propia elección en distintos estados. Esto llevó al nombramiento de los propios consejeros en los institutos locales electorales. Esta necesidad de centralizar cada vez más el proceso electoral forma parte, dicen algunos, Macario estará de acuerdo conmigo en esto, que pues se trata otra vez del gran temor que se tiene sobre gobernadores que de alguna manera han sido capaces de manipular elecciones. Así es, yo creo que este modelo, para el caso concreto de Guerrero, de Oaxaca, por ejemplo, tiene algunas virtudes, en particular que lleva a la casilla única, es decir, ya no estamos trabajando en paralelo el instituto local y el IFE antes, ahora, y cada quien instalaba su casilla. Ustedes se acuerdan que pues, incluso en el mismo lugar se votaban en dos lugares distintos. Así es, le marcaban los dos pulgares. Lo que eso implicaba es que cada autoridad, la federal y la local, tenía que notificar al 10% de la lista nominal, irlos a buscar a su casa, irlos a capactar. Estás hablando del 20% de la quinta parte de la población era visitada para integrar las mesas de casilla. Ahora ya solo es el 13%. ¿Qué ocurría, por ejemplo, en zonas como Guerrero, en las zonas de mayor marginación de Guerrero? Pues que estaban las dos autoridades peleándose a los ciudadanos, que había, pues mira, ahí ya encontré un ciudadano que llegó a tercero de primaria, pues yo me lo llevo a mi casilla, no, me lo llevo yo, y era una competencia para poder instalar. Ahora, pues es un trabajo que estamos haciendo conjuntamente. La capacitación electoral ya es una de las atribuciones del INE, y lo que van a hacer las autoridades locales es todo el cómputo y la regulación de las campañas locales y el cómputo de los votos. Es decir, al final de la jornada electoral nosotros nos llevamos el paquete federal al Consejo Electoral del INE y ellos a sus consejos distritales y municipales para hacer el conteo de los votos y la agregación de los resultados. No es exactamente el mismo tema, pero tiene que ver por el proceso electoral. La competencia entre partidos, las discusiones que se dan entre ellos, los insultos que se van repartiendo, incluso demandas y demás, ¿lo ves diferente a otros procesos, un poco más agresivo? ¿Se mezcla con este intento de acabar con las elecciones o estás viendo un proceso normal, civilizado? Bueno, los procesos normales no son muy civilizados en términos del debate que se da. Yo creo que vamos a asistir a una nueva elección genuina, yo te diré, donde los actores políticos pues van a plantear sus diferencias, se van a querer distinguir unos de otros, van a tratar pues de mostrar al adversario como una opción pues no legítima, y eso lo vamos a ver. Las campañas federales empiezan el 5 de abril y ahorita ya empezaron en varios estados donde hay elección a gobernador. Los partidos políticos que finalmente a través del Congreso los nombraron a ustedes, de repente por distintos temas, que si la multa al Partido Verde, etcétera, pues terminan por descalificar al árbitro, luego ya regresan y dejan de gritar, pero creo que esto es todavía un acto de responsabilidad en función de que pues finalmente es el árbitro que lograron encontrar el consenso en aquellos que lo forman, y de repente otra vez, como una y otra vez lo han hecho, pues intentan tirar el tablero. Así es, la verdad es que no es fácil el papel del árbitro, sobre todo porque no acabamos de construir una cultura política en donde se entienda que el INE es una institución del Estado, no es parte del gobierno. Entonces a veces se hacen unos discursos como si hubiera una oposición hacia el INE,
como si fuera el gobierno. No, somos una institución autónoma del Estado, en efecto nombrada por el consenso de las fuerzas políticas, y nosotros pues creo que también tenemos que tener mucha capacidad de explicar nuestras decisiones para documentar pues que es un árbitro autónomo, y la autonomía solo se construye de una manera, ejerciéndola. Y bueno, pues finalmente, si no, que vayan a los tribunales, ¿no? Bueno, esa es la otra. Toda decisión del INE puede ser revisada ante el tribunal. También los actores políticos en ocasiones, o los periódicos, la prensa, no distingue entre la decisión de la autoridad administrativa, que somos nosotros, y la decisión pues de la justicia, que en esta materia es el Tribunal Electoral. Bueno, pues ahí está, y esperemos que las elecciones finalmente de junio se lleven a cabo en todo el país, sin que aquellos que pues levantan la bandera de la violencia puedan realmente triunfar. Ciro, son muchos más los mexicanos que quieren estar en paz y ejercer sus derechos, y yo creo que eso es lo que prevalece. Perfecto. Ciro Murayama, consejero del INE, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. Lo que